La llamada llegó un martes cualquiera, mientras Laura preparaba la cena que Andrés nunca comería. Lo vi en el vuelo a París, susurró Sofía desde el aeropuerto. Clase ejecutiva, con una mujer rubia. Las palabras se clavaron como cuchillos en el pecho de Laura. 15 años de matrimonio, 3 hijos, una vida construida sobre mentiras perfectamente orquestadas. Mi hermana vio a mi esposo en un vuelo de lujo a París, pero no iba conmigo, y esa verdad acababa de convertirla en una mujer completamente diferente. La venganza tiene rostro de mujer. El teléfono vibró contra la encimera de mármol blanco mientras Laura cortaba cebollas para la salsa que Andrés tanto amaba. Era martes, exactamente las 6:15, la hora en que siempre preparaba su plato favorito porque él llegaba a las 7 en punto desde que se conocieron. 15 años de rutinas perfectas, de besos en la frente al entrar, de «¿Cómo estuvo tu día, amor?», susurrado contra su cuello mientras ella cocinaba. 15 años de ser la esposa ideal, la madre ejemplar, la mujer que nunca cuestionaba los viajes de negocios de su marido porque confiaba ciegamente en el hombre que había elegido para construir su vida. La pantalla mostraba el nombre de Sofía, su hermana menor, y Laura sonrió mientras contestaba, esperando una de esas conversaciones triviales sobre los niños o el trabajo. Pero la voz que escuchó del otro lado la dejó helada hasta los huesos. «Laura, necesito decirte algo», murmuró Sofía con un tono que nunca le había escuchado antes. «Estoy en el aeropuerto de París, acabo de llegar de Nueva York, y lo vi». Laura dejó caer el cuchillo sobre la tabla de cortar y sintió como el mundo comenzaba a tambalearse bajo sus pies. «¿A quién viste, Sofía?», preguntó con una calma que no sentía, aunque su corazón ya había comenzado a latir con la violencia de un tambor de guerra. «A Andrés», susurró su hermana al otro lado del océano. «Lo vi en el vuelo, Laura. Primera clase, asiento 2A. Pero no estaba solo». Las palabras se clavaron en su pecho como dagas envenenadas, y Laura tuvo que sujetarse del borde de la encimera para no caer al suelo. Durante 15 años había creído que conocía cada respiración de su esposo, cada gesto, cada mentira pequeña e inofensiva que todos los matrimonios cargan. Pero esto era diferente, esto era una traición tan profunda que podía sentir como le arrancaba pedazos del alma. ¿Con quién?, logró articular con la voz quebrada, aunque una parte de ella ya no quería conocer la respuesta. Sofía guardó silencio por un momento que se sintió eterno, y cuando habló, sus palabras fueron como el último clavo en el ataúd de su matrimonio, con una mujer rubia, Laura. Joven, elegante. Se veían íntimos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la cebolla chisporroteando en el sartén que Laura había olvidado apagar. 15 años de vida compartida se desmoronaron en ese instante, como un castillo de naipes al que le quitan la carta de abajo. Todo cobraba sentido ahora, los viajes de negocios cada vez más frecuentes, las llamadas que cortaba cuando ella entraba a la habitación, las camisas que olían a un perfume que no era el suyo. «¿Estás segura?», preguntó con un hilo de voz, aferrándose a la esperanza de que fuera un malentendido, de que su hermana hubiera confundido a su marido con otro hombre. «Laura», susurró Sofía con una ternura que partía el corazón, «llevaba puesta la corbata azul que le regalaste en su cumpleaños. La que tiene tus iniciales bordadas». Esa corbata que había elegido con tanto amor, pensando en cada puntada como una caricia, como una manera de llevarlo siempre consigo, ahora se había convertido en la prueba irrefutable de su traición. Laura cerró los ojos y sintió como algo se rompía para siempre en su interior, algo que sabía que nunca podría repararse. La mujer que había sido durante 15 años acababa de morir, y de sus cenizas comenzaba a nacer alguien completamente diferente. El vapor que subía del sartén le empañó los ojos, o tal vez eran las lágrimas que se negaba a derramar. «¿Dónde se hospeda?», preguntó con una frialdad que la sorprendió a ella misma, como si ya hubiera comenzado a planear su próximo movimiento. «En el George V», respondió Sofía. «Los vi subir a un taxi juntos». «Laura, lo siento mucho». Pero Laura ya no la escuchaba con la desesperación de una esposa traicionada, sino con la precisión de una mujer que acababa de descubrir que tenía garras. El George V, uno de los hoteles más caros de París, el mismo donde habían pasado su luna de miel hace 15 años. La ironía era tan cruel que casi le arrancó una sonrisa amarga. Mientras ella preparaba su cena favorita como cada martes, él estaba a miles de kilómetros de distancia, construyendo recuerdos con otra mujer en el mismo lugar donde le había prometido amor eterno. «Gracias por llamarme», le dijo a Sofía antes de colgar, y su voz sonaba tan calmada que podría haber estado hablando del clima. Apagó el fuego bajo el sartén y observó la cebolla dorada que se había convertido en carbón, como una metáfora perfecta de su matrimonio. Laura caminó hasta la ventana de la cocina y miró hacia el jardín donde habían plantado rosales el año anterior, donde sus hijos jugaban cada tarde, donde había construido la fantasía de una familia perfecta. Las rosas estaban marchitas, como si supieran que algo había cambiado para siempre en esa casa. Tomó su teléfono y marcó el número de Andrés, escuchando cómo sonaba una, dos, tres veces antes de ir al buzón de voz.
Hola, has llamado a Andrés, no puedo contestar ahora, pero... Su voz, esa voz que había susurrado, te amo, miles de veces, ahora sonaba como la de un extraño. Colgó sin dejar mensaje y sintió como la rabia comenzaba a reemplazar al dolor, como lava ardiente corriendo por sus venas. No iba a ser la típica esposa traicionada que llora y suplica, que acepta disculpas vacías y promesas rotas. Durante 15 años había sido Laura la esposa, Laura la madre, Laura la mujer que siempre ponía a todos antes que a ella misma. Pero esa mujer acababa de morir, y la que estaba naciendo tenía sed de justicia. Se dirigió al escritorio de Andrés, ese espacio sagrado al que nunca había accedido por respeto a su privacidad, y comenzó a buscar con la meticulosidad de una detective. Facturas de hoteles, recibos de restaurantes, cargos en la tarjeta de crédito que ella nunca había visto. Todo estaba ahí, una historia de traición escrita en números y fechas que se remontaba meses atrás. Cada prueba era como una bofetada, pero también como una pieza del rompecabezas que necesitaba armar para planear su siguiente movimiento. Encontró un sobremanila escondido detrás de algunos libros, y cuando lo abrió, su mundo se tambaleó una vez más. Fotografías de Andrés con la mujer rubia, abrazados en restaurantes parisinos, besándose en la Torre Eiffel, sonriendo como recién casados. Pero lo que más la destrozó fue la última foto, Andrés poniendo un anillo en el dedo de esa mujer, el mismo gesto que había hecho con ella 15 años atrás. No era solo una aventura, era una vida paralela, completa y perfectamente orquestada. Laura guardó las fotografías en su bolso y sonrió por primera vez en horas, pero no era una sonrisa de felicidad. La guerra había comenzado, y ella tenía la intención de ganarla. Laura pasó la noche en vela, no por dolor sino por planificación, como un general estudiando el campo de batalla antes del ataque decisivo. Cada hora que pasaba, cada pieza de evidencia que descubría, alimentaba una furia fría y calculada que jamás había conocido en sí misma. Las fotografías estaban esparcidas sobre la cama matrimonial como cartas de un tarot que predecía destrucción, y ella las estudiaba con la frialdad de un forense examinando un cadáver. La mujer de las fotos se llamaba Isabelle Dubois, según los recibos del hotel que había encontrado escondidos en el maletín de Andrés. 32 años, directora de marketing de una empresa francesa, la amante perfecta para un hombre que se había cansado de la rutina doméstica. Laura memorizó cada detalle de su rostro, cada sonrisa cómplice, cada gesto íntimo que debería haber sido solo suyo. Durante 15 años había sido la esposa devota que nunca cuestionaba, que confiaba ciegamente, que creía en las promesas susurradas en la oscuridad. Pero esa mujer ingenua había muerto la noche anterior, y la que había tomado su lugar tenía otros planes para el futuro de su matrimonio. A las 6 de la mañana, Laura se duchó y se vistió con el cuidado de quien se prepara para la batalla más importante de su vida. Eligió el vestido negro que Andrés más amaba, el que siempre la hacía sentir poderosa e irresistible, porque quería que la recordara exactamente como era cuando decidió traicionarla. Se maquilló con precisión quirúrgica, cada trazo del delineador como una declaración de guerra, cada pasada de rímel como una promesa de venganza. En el espejo vio a una mujer que no reconocía completamente, alguien con los ojos más duros y la sonrisa más peligrosa de lo que jamás había tenido. «Buenos días, Isabelle», murmuró a su reflejo, practicando el nombre que se había grabado en el corazón como una cicatriz. Desayunó café solo, sin azúcar, porque la amargura le parecía apropiada para el día que tenía planeado. A las 9 en punto llamó a la oficina de Andrés, fingiendo la voz dulce y preocupada de siempre. «Disculpe, habla Laura Mendoza, la esposa del señor García. ¿Podría decirme cuándo regresa de su viaje de negocios a París?» La secretaria, que la conocía desde hace años, le confirmó lo que ya sabía. Andrés regresaría el viernes por la noche, como siempre hacía después de sus viajes de negocios. Laura colgó el teléfono y sonrió con una satisfacción que la asustó y la emocionó a la vez. Tenía 3 días para preparar la bienvenida que Andrés jamás olvidaría, 3 días para orquestar una venganza tan perfecta que él entendería exactamente lo que se siente cuando el mundo se desmorona bajo los pies. Llamó a su mejor amiga Carmen, la única persona en quien confiaba lo suficiente para compartir su plan. «Necesito que cuides a los niños este fin de semana», le dijo con una calma que sorprendió a Carmen. «¿Pasa algo malo?», preguntó su amiga con genuina preocupación. «No», respondió Laura, y por primera vez en horas su sonrisa fue real. «Va a pasar algo muy bueno». No podía contarle toda la verdad todavía, no hasta que estuviera segura de que su plan funcionaría, pero Carmen aceptó sin más preguntas porque confiaba en ella ciegamente, del mismo modo que Laura había confiado en Andrés durante 15 años. La ironía no se le escapó, pero ya no le dolía como debería dolerle. Pasó la mañana llamando al banco, revisando las cuentas conjuntas, estudiando cada movimiento financiero de los últimos meses. Andrés había sido cuidadoso, pero no lo suficiente para engañar a una mujer que acababa de descubrir que tenía instintos de detective privado. Por la tarde visitó a un abogado, no para iniciar el divorcio todavía,
sino para entender exactamente cuáles eran sus derechos y cómo protegerlos. Señora García, le dijo el licenciado Martínez después de revisar todos los documentos, usted tiene derecho a la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa, las inversiones y los ahorros. Laura asintió tomando notas mentales, pero lo que realmente quería no era dinero, sino justicia. ¿Y si él ha estado usando fondos matrimoniales para mantener una aventura amorosa?, preguntó con la inocencia de quien hace una pregunta hipotética. Eso se considera dilapidación de bienes matrimoniales, respondió el abogado con interés profesional. Podríamos reclamar compensación adicional. Laura guardó esa información como un as bajo la manga, sabiendo que la usaría en el momento perfecto. Salió del despacho sintiéndose más poderosa de lo que se había sentido en años, como si cada paso que daba la alejara más de la mujer sumisa que había sido y la acercara a la guerrera que estaba destinada a ser. El dolor seguía ahí, punzante y profundo, pero ahora estaba envuelto en una armadura de determinación que lo hacía soportable. Andrés había despertado a un monstruo, y ella tenía la intención de mostrarle exactamente de qué era capaz. Esa noche Laura durmió en el sofá de la sala, no porque no pudiera soportar la cama matrimonial, sino porque quería que esa habitación permaneciera intacta para lo que tenía planeado para el viernes. Cada almohada, cada sábana, cada fotografía de su luna de miel en París que adornaba las paredes, todo debía estar exactamente como Andrés lo había dejado cuando se fue a traicionarla. Soñó con Isabelle Dubois, pero no eran pesadillas sino sueños de confrontación donde ella salía victoriosa, donde la otra mujer entendía que había elegido al hombre equivocado para robar. Se despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había tenido en meses, como si la traición hubiera quemado todas las dudas y vacilaciones que había cargado durante años. Preparó café y se sentó en el jardín a ver salir el sol, planeando cada detalle de los próximos 2 días. Las rosas marchitas la miraban como testigos silenciosos de su transformación, y Laura le susurró una promesa: para el domingo, todo habrá cambiado. No era una amenaza sino una declaración de independencia, el primer día del resto de su vida como una mujer que jamás volvería a ser víctima de nadie. El jueves por la mañana Laura se convirtió en una versión de sí misma que no conocía, meticulosa, implacable, fría como el hielo pero ardiente por dentro. Visitó 3 floristerías hasta encontrar rosas rojas idénticas a las que Andrés le había regalado en París durante su luna de miel, las mismas que aparecían en las fotografías con Isabelle. Compró exactamente 15 rosas, una por cada año de matrimonio, y las dejó sobre la mesa del comedor con una nota que decía: para celebrar nuestro aniversario anticipado. La ironía era deliciosa y venenosa a la vez, porque sabía que Andrés entendería el mensaje cuando las viera. Pasó horas cocinando su cena favorita, la misma que había preparado el martes cuando recibió la llamada que cambió su vida, pero esta vez cada ingrediente estaba cargado de intención. La salsa que tanto amaba ahora tenía un sabor amargo que él no podría identificar, el vino que había elegido era el mismo que habían bebido en su primera cita, cada detalle calculado para crear la atmósfera perfecta para la conversación que tendrían. No era crueldad sino justicia poética, la clase de venganza que solo una mujer inteligente y profundamente herida podía concebir. Laura llamó a Carmen para confirmar que los niños se quedarían con ella hasta el domingo, inventando una historia sobre una escapada romántica que la hizo sentir náuseas al pronunciarla. Me da tanto gusto que tú y Andrés se tomen un tiempo para ustedes, le dijo Carmen con genuina alegría. Se merecen una segunda luna de miel. Si supiera, pensó Laura mientras colgaba, que efectivamente sería una segunda luna de miel, pero una que terminaría en divorcio en lugar de matrimonio. Esa tarde visitó a un investigador privado recomendado por el abogado, no para obtener más evidencia sino para asegurar que tenía documentación legal de la aventura de Andrés. Necesito fotografías, fechas, lugares, le explicó al detective con una calma que lo impresionó. ¿Para un divorcio?, preguntó el hombre con la rutina de quien había visto 1000 casos iguales. Para la verdad, respondió Laura, y algo en su tono le hizo entender que esta no era una cliente ordinaria. Le pagó el adelanto en efectivo, dinero que había sacado de una cuenta de ahorros que Andrés no sabía que existía, y se sintió poderosa al hacer esa transacción. Cada peso que gastaba en desenmascararlo era una inversión en su libertad futura. El jueves por la noche Laura se preparó como si fuera a una cita, pero no con Andrés sino con su destino. Se compró ropa interior nueva, no para seducir sino para sentirse invencible, porque sabía que la confianza se construye desde adentro hacia afuera. Eligió un vestido rojo que nunca se había atrevido a usar porque Andrés decía que era demasiado provocativo, y por primera vez en 15 años se vistió para complacerse a sí misma en lugar de a él. Se miró al espejo y vio a una mujer completamente diferente, alguien con fuego en los ojos y acero en la columna vertebral. Mañana conoces a la verdadera Laura, le dijo a su reflejo, practicando las palabras que le diría a Andrés cuando llegara. No habría gritos ni llantos, no habría súplicas ni reproches melodramáticos. Solo la verdad, fría y cortante como una navaja, y las consecuencias que él había elegido con cada mentira que había construido.
Durmió profundamente por primera vez en 2 días, no porque hubiera encontrado paz sino porque había encontrado propósito. Su subconsciente sabía que estaba lista para la batalla que había estado evitando durante 15 años. El viernes amaneció perfecto, con un sol que parecía conspirar con sus planes y un cielo tan azul que casi le dolía mirarlo. Laura despertó sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años, como si la proximidad de la verdad hubiera electrificado cada célula de su cuerpo. Desayunó poco porque tenía el estómago cerrado por los nervios, pero no eran nervios de miedo sino de expectación, como un cazador que sabe que la presa está a punto de caer en la trampa. Pasó la mañana arreglando la casa hasta que cada superficie brillaba, cada detalle estaba en su lugar perfecto, porque quería que Andrés viera exactamente lo que estaba a punto de perder. A las 3 de la tarde llamó al George V en París, y con su mejor francés pidió hablar con el señor García en la habitación presidencial. Un momento, por favor, dijo la recepcionista, y Laura sonrió al confirmar que efectivamente estaba ahí, probablemente preparándose para regresar a casa y continuar con su doble vida. Cuando Andrés contestó, ella colgó inmediatamente, no porque no tuviera nada que decirle sino porque quería que sus primeras palabras fueran cara a cara, cuando él no pudiera escapar detrás del teléfono. La partida de ajedrez había comenzado, y Laura tenía la intención de dar jaque mate en una sola jugada. A las 6 de la tarde Laura se sentó en la sala a esperar, vestida como una reina esperando a que le trajeran la cabeza de su enemigo. Las rosas rojas decoraban la mesa del comedor como un altar sacrificial, el vino estaba servido en copas de cristal que habían sido regalo de bodas, la cena esperaba en la cocina como el último banquete de un condenado. Todo estaba listo para la confrontación que definiría el resto de su vida, y Laura se sintió más preparada de lo que se había sentido para cualquier cosa en sus 42 años de existencia. Escuchó el motor del auto de Andrés en la entrada y su corazón se aceleró, no de amor sino de anticipación. Los pasos en el cendillo de entrada sonaron como tambores de guerra, y cuando la llave giró en la cerradura, Laura sonrió con la ferocidad de una leona que ha encontrado al cazador furtivo en su territorio. «Hola, mi amor», gritó Andrés desde la entrada con la misma voz cariñosa de siempre, sin saber que estaba saludando a una mujer completamente diferente de la que había dejado 5 días atrás. Laura no respondió inmediatamente porque estaba saboreando el momento, el último segundo de ignorancia de Andrés antes de que su mundo se desmoronara como el de ella había hecho el martes anterior. La venganza nunca había tenido rostro tan hermoso. Andrés entró a la casa con la sonrisa del hombre que cree que sus mentiras son perfectas, cargando el maletín que Laura ahora sabía que contenía los recibos de su traición y una maleta que olía a perfume francés. ¡Qué sorpresa tan hermosa!, exclamó al ver las rosas rojas sobre la mesa, y Laura sintió como la ironía le quemaba la garganta como ácido. Él se acercó para besarla como había hecho miles de veces antes, pero ella giró la cabeza levemente para que sus labios rozaran apenas su mejilla, un gesto tan sutil que él no se dio cuenta pero que para ella fue como trazar la primera línea de batalla. ¿Cómo estuvo París?, preguntó con la dulzura envenenada de quien conoce cada detalle de la respuesta. Aburrido como siempre, mintió Andrés mientras se aflojaba la corbata azul, esa corbata con sus iniciales bordadas que había usado para conquistar a otra mujer. Reuniones todo el día, comida horrible, extrañé tu cocina cada minuto. Cada palabra era como una bofetada para Laura, pero ella las recibía con la sonrisa serena de quien tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Lo observó moverse por la casa como si fuera su territorio, sin saber que cada paso lo acercaba más al precipicio que ella había cavado con paciencia de hormiga y furia de huracán. «Te preparé tu cena favorita», murmuró Laura siguiéndolo hacia la recámara, donde él dejó la maleta sobre la cama matrimonial como si fuera el gesto más inocente del mundo. Pero Laura había registrado esa maleta mentalmente, cada prenda que faltaba, cada aroma extraño que había traído de vuelta, cada evidencia de las manos de otra mujer sobre las cosas de su marido. «Eres un ángel», dijo Andrés mientras comenzaba a desvestirse, y Laura tuvo que morderse la lengua para no reír ante la ironía de que la llamara ángel cuando ella se sentía más como un demonio sediento de justicia. Lo vio quitarse la camisa que había elegido otra mujer, los pantalones que habían conocido caricias que no eran las suyas, y sintió una calma extraña apoderarse de ella, como si estuviera viendo a un extraño en lugar del hombre con quien había compartido 15 años de vida. «¿Todo bien en casa?», preguntó él mientras se dirigía a la ducha, y Laura asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Todo perfecto», respondió, y por primera vez en días no estaba mintiendo. Todo estaba perfectamente orquestado para el momento de la verdad que se acercaba como una tormenta inevitable. Mientras Andrés se duchaba, Laura revisó su maleta con la meticulosidad de una detective, no porque necesitara más evidencia sino porque quería sentir cada fibra de la traición que había traído a su casa. Encontró un recibo del restaurante Le Jules Verne, en la Torre Eiffel, fechado 3 días antes, para 2 personas, con una botella de champaña que costaba más de lo que ella gastaba en comida durante un mes. Había pétalos de rosas secos entre la ropa, souvenirs de momentos románticos que debieron haber sido suyos,
y una tarjeta postal de Louvre que decía, para mi amor eterno, en francés con la letra de Andrés. Laura guardó cada pieza de evidencia en el cajón de su mesa de noche, no como trofeos de dolor sino como munición para la guerra que estaba a punto de declarar. Cuando Andrés salió de la ducha, ella ya había puesto la mesa del comedor como un altar sacrificial, con las rosas rojas como testigos silenciosos de lo que estaba por suceder. Huele delicioso, dijo él acercándose por detrás y rodeándola con los brazos, y Laura se permitió un último momento de nostalgia por el hombre que había amado antes de conocer al mentiroso que la había traicionado. Siéntate, murmuró con una sonrisa que él interpretó como cariño pero que era pura anticipación vengativa. La cena comenzó como cualquier otra de los últimos 15 años, con Andrés contándole mentiras sobre reuniones inexistentes y clientes imaginarios mientras ella lo observaba con la fascinación de quien estudia a un actor interpretando el papel de su vida. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Laura sirviéndole vino en la copa de cristal que había sido regalo de bodas. Sofía me llamó el martes. Vio cómo la expresión de Andrés cambiaba casi imperceptiblemente, como un tic nervioso que intentaba controlar, y supo que había dado en el blanco. ¿Ah, sí? ¿Cómo está tu hermana?, preguntó con una casualidad forzada que lo delataba más que cualquier confesión. Muy bien, respondió Laura cortando su carne con movimientos precisos y deliberados. Estaba en el aeropuerto de París, ¿puedes creerlo? Qué casualidad, ¿verdad? El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo, y Laura saboreó cada segundo de la incomodidad de Andrés como si fuera el vino más exquisito que hubiera probado jamás. Él balbuceó algo sobre París siendo una ciudad muy transitada, pero sus ojos ya habían perdido la confianza del mentiroso experto y comenzaban a mostrar el pánico del criminal descubierto. Laura sintió como si creyera cada palabra, porque quería que él siguiera cavando su propia tumba con cada mentira adicional que pronunciara. Es curioso, continuó Laura con la voz melosa de quien cuenta una anécdota inocente, pero Sofía juró que vio a alguien muy parecido a ti en el vuelo. Primera clase, asiento 2A. La copa de vino se detuvo a medio camino de los labios de Andrés, y Laura vio cómo el color se drenaba de su rostro como agua por un desagüe. ¿Qué? Qué raro, tartamudeó, y su voz sonaba como la de un adolescente mintiendo sobre haber roto un jarrón. Debe haber sido otra persona. Laura inclinó la cabeza como si considerara esa posibilidad, mientras por dentro rugía de satisfacción al ver cómo se desmoronaba la máscara del hombre perfecto que había llevado durante 15 años. Eso le dije yo, murmuró tomando un sorbo de vino, porque mi Andrés nunca me mentiría sobre algo tan importante como un viaje de trabajo. Las palabras cayeron entre ellos como gotas de veneno, y Laura vio el momento exacto en que él entendió que ella sabía todo. Sus ojos se encontraron a través de la mesa decorada con rosas rojas, y en ese intercambio silencioso se declaró una guerra que solo uno de los dos podría ganar. Andrés abrió la boca para hablar, probablemente para intentar otra mentira desesperada, pero Laura levantó la mano con la elegancia de una reina silenciando a un súbdito rebelde. No digas nada todavía, murmuró Laura con una sonrisa que helaba la sangre. Primero quiero mostrarte algo que encontré mientras limpiaba tu estudio. Se levantó de la mesa con la gracia de una bailarina y la determinación de un ejecutor, y Andrés se quedó paralizado en su silla como un animal atrapado en los faros de un auto. Laura regresó con el sobremanila que había descubierto días antes, y lo dejó caer sobre la mesa junto a las rosas rojas como si fuera el último plato de una cena macabra. Las fotografías se desparramaron entre los platos y las copas de vino, Andrés e Isabella abrazados frente a la Torre Eiffel, besándose en un restaurante parisino, intercambiando anillos como recién casados. Cada imagen era una puñalada para Laura, pero también era un clavo más en el ataúd del matrimonio que había muerto el martes anterior. Andrés miraba las fotografías como si fueran serpientes venenosas, y su respiración se volvía más agitada con cada segundo que pasaba. ¿Reconoces a alguien?, preguntó Laura con la dulzura letal de quien tiene el poder absoluto en sus manos, y supo que había llegado el momento de pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. El silencio que siguió fue tan profundo que Laura pudo escuchar el latido de su propio corazón resonando como tambores de guerra en sus oídos. Andrés miraba las fotografías esparcidas sobre la mesa como si fueran pedazos de su alma expuestos bajo una luz despiadada, y Laura saboreó cada segundo de su agonía como el vino más dulce que hubiera probado jamás. Laura, ¿yo puedo explicarte?, comenzó él con la voz quebrada del hombre que sabe que ha perdido antes de comenzar la batalla, pero ella levantó la mano con la autoridad de quien tiene todas las cartas ganadoras. No, murmuró con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en su interior, ahora vas a escuchar tú. Se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de la mesa como una tigresa acechando a su presa, mientras él permanecía clavado en su silla como un criminal esperando sentencia. 15 años, Andrés. 15 años cociné tu cena favorita cada martes, 15 años creí en cada palabra que salía de tu boca, 15 años fui la esposa perfecta mientras tú construías una vida paralela con otra mujer. Su voz se mantenía peligrosamente baja,
pero cada palabra caía como una gota de ácido sobre la conciencia destrozada de su marido. Las rosas rojas parecían más intensas bajo la luz del comedor, como manchas de sangre decorando la escena del crimen perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Isabelle Dubois?, preguntó Laura deteniéndose justo detrás de la silla de Andrés, y sintió como él se encogía al escuchar el nombre de su amante pronunciado con tanta precisión. ¿Sorprendido de que sepa su nombre? ¿Sorprendido de que sepa que trabaja en marketing, que tiene 32 años, que se hospedaron en el George V como dos recién casados? Cada detalle que mencionaba era como un latigazo, y Laura vio cómo los hombros de Andrés se hundían más con cada revelación. Nosotros, no es lo que parece, balbuceó él girándose para mirarla, y Laura vio en sus ojos el pánico del mentiroso descubierto, la desesperación del hombre que sabe que ya no hay manera de escapar de las consecuencias de sus actos. No es lo que parece, rió Laura, y su risa sonaba como cristales rompiéndose. ¿Qué parte no es lo que parece, Andrés? ¿La parte donde le pones un anillo en el dedo? ¿La parte donde la llevas al mismo hotel donde pasamos nuestra luna de miel? ¿O la parte donde usas mis iniciales bordadas en tu corbata para conquistar a otra mujer? Con cada pregunta su voz se volvía más afilada, más peligrosa, y Andrés se encogía como un niño regañado que sabe que no tiene excusa para lo que ha hecho. Laura regresó a su lugar y se sentó frente a él con la elegancia de una reina presidiendo un juicio, mientras Andrés la miraba como si viera a una extraña en lugar de la mujer con quien había compartido 15 años de vida. ¿Sabes cuál es la parte que más me duele?, murmuró ella tomando una rosa roja y deshojándola lentamente, pétalo por pétalo. No es que me hayas traicionado, Andrés. Los hombres como tú siempre traicionan porque no tienen la capacidad emocional de enfrentar sus propias limitaciones. Cada pétalo que caía sobre la mesa era como una lágrima que se negaba a derramar, cada gesto calculado para mostrarle que ya no tenía poder sobre sus emociones. Lo que más me duele es que me hayas convertido en una idiota durante 15 años. Que hayas dejado que yo cocinara tu cena favorita cada martes mientras tú planeabas cómo mentirme mejor. Su voz se quebró ligeramente en esa frase, no de dolor sino de rabia contenida, y Andrés intentó extender la mano hacia ella pero Laura la apartó como si su toque fuera veneno. No te atrevas a tocarme con las mismas manos que has usado para acariciar a otra mujer, susurró con una frialdad que lo dejó helado. No te atrevas a profanar lo poco que queda de respeto entre nosotros. Laura, por favor, déjame explicarte. Suplicó Andrés con lágrimas asomando en sus ojos, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento sino de pánico por las consecuencias que se avecinaban. ¿Explicarme qué?, replicó ella poniéndose de pie nuevamente, y ahora su postura era la de una guerrera lista para el combate final. ¿Explicarme cómo conociste a Isabelle? ¿Explicarme cuántas veces has estado en París con ella mientras yo cuidaba a nuestros hijos? ¿Explicarme por qué tienes fotografías románticas con ella guardadas en nuestro estudio como si fuera tu verdadera esposa? Cada pregunta era como un martillazo, y Laura vio cómo la máscara de Andrés se desmoronaba completamente, revelando al cobarde que había estado oculto detrás del hombre encantador que creía conocer. La conocí hace 8 meses, confesó finalmente con la voz quebrada. Al principio solo era sexo, Laura. No significaba nada. Esas palabras fueron como una bofetada que despertó en Laura una furia tan pura que casi la cegó. ¿Solo sexo?, repitió con una sonrisa que no tenía nada de humor. ¿Y el anillo que le pusiste en el dedo también era solo sexo? ¿Y las vacaciones románticas también eran solo sexo? Andrés bajó la cabeza como un criminal confeso, y Laura supo que había llegado el momento de pronunciar la sentencia que había estado preparando durante 3 días. Mañana por la mañana te vas de esta casa, declaró Laura con la autoridad de quien ha tomado el control absoluto de la situación. Puedes irte con tu Isabelle a París, puedes irte al infierno, puedes irte donde se te ocurra, pero no vas a pasar ni una noche más bajo el mismo techo que yo y mis hijos. Sus palabras cayeron como piedras en un lago silencioso, creando ondas que se extenderían por el resto de sus vidas. Laura, por favor, piénsalo, intentó argumentar Andrés, pero ella lo cortó con un gesto que no admitía discusión. Ya lo pensé durante 3 días mientras tú estabas en París construyendo recuerdos con otra mujer. Ya lo pensé mientras preparaba esta cena que va a ser la última que compartamos como marido y mujer. Ya lo pensé mientras decidía que prefiero estar sola que estar con un hombre que me miente cada vez que respira. Se dirigió hacia la ventana que daba al jardín donde habían plantado rosas el año anterior, y observó cómo la noche caía sobre su matrimonio como una mortaja. ¿Los niños?, preguntó Andrés con un hilo de voz, y Laura sonrió sin voltear a mirarlo. Los niños van a aprender que su madre no es una mujer que acepta migajas de amor de un hombre que no vale la pena. Se giró hacia él una última vez, y en sus ojos Andrés vio a la mujer que había despertado con su traición, implacable, hermosa y completamente perdida para él. La guerra había terminado, y Laura había ganado más que una batalla, había ganado su libertad. La madrugada encontró a Laura despierta en el sofá de la sala,
no porque no pudiera dormir sino porque no quería perderse ni un segundo del renacimiento que estaba experimentando. Andrés había pasado la noche en el cuarto de huéspedes, como un extraño en la casa que había compartido durante 15 años, y Laura podía escuchar sus pasos inquietos a través de las paredes, el insomnio del culpable que finalmente ha sido descubierto. A las 6 de la mañana lo vio salir con 2 maletas, la cabeza gacha y los hombros hundidos como un hombre derrotado, y Laura sintió una satisfacción tan profunda que casi la asustó. No era crueldad sino justicia, no era venganza sino liberación, la primera mañana del resto de su vida como una mujer que conocía exactamente su valor. Preparó café solo para ella, sin azúcar porque la amargura ya no le molestaba, y se sentó en el jardín a ver cómo el sol nacía sobre un mundo completamente nuevo. Las rosas que habían plantado juntos el año anterior comenzaban a florecer de nuevo, como una metáfora perfecta de lo que estaban haciendo en su interior, algo más fuerte, más hermoso y completamente suyo. Por primera vez en 15 años, Laura desayunó en silencio y descubrió que le gustaba el sonido de sus propios pensamientos sin la interferencia de las mentiras de otro. A las 9 de la mañana sonó el teléfono, y Laura sonrió al ver el nombre de Carmen en la pantalla. ¿Cómo estuvo la segunda luna de miel?, preguntó su amiga con la alegría de quien espera escuchar historias románticas. Perfecta, respondió Laura, y por primera vez en días no estaba mintiendo. Andrés y yo llegamos a un entendimiento muy claro sobre nuestro futuro. No podía contarle toda la verdad por teléfono, pero Carmen pareció satisfecha con la respuesta y prometió traer a los niños por la tarde. Laura colgó sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años, como si se hubiera quitado una armadura que llevaba puesta tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía caminar sin ella. Pasó la mañana limpiando la casa, no para borrar las huellas de la confrontación sino para preparar el espacio para la nueva vida que estaba comenzando. Cada objeto que guardaba, cada fotografía que retiraba, cada rastro de Andrés que eliminaba, era como quitarse capas de una personalidad que ya no le pertenecía. La mujer que había sido durante 15 años había muerto el martes anterior, y la que estaba tomando su lugar era más fuerte, más sabia y completamente libre de las cadenas de un amor que había resultado ser una ilusión. Por la tarde, cuando Carmen trajo a los niños de vuelta, Laura los abrazó con una intensidad que los sorprendió pero que ellos recibieron con la alegría natural de los pequeños que sienten que su madre ha regresado de un viaje muy largo. ¿Dónde está papá?, preguntó Sofía, la mayor, con la intuición de los 9 años que perciben cuando algo ha cambiado en el equilibrio familiar. Papá tuvo que irse de viaje otra vez, respondió Laura con una sonrisa que era completamente genuine, pero vamos a estar muy bien, mis amores. Mejor que nunca. No era mentira sino una promesa, porque por primera vez en años Laura se sentía capaz de ser la madre que sus hijos merecían, sin la sombra de un matrimonio moribundo nublando su capacidad de amarlos completamente. Los niños aceptaron la explicación con la adaptabilidad natural de la infancia, y pronto la casa se llenó de risas y voces que sonaban más alegres sin la tensión subterránea que había caracterizado los últimos meses. Carmen se quedó a cenar, y Laura cocinó con un entusiasmo que no había sentido en años, como si cada plato fuera una celebración de su nueva libertad. «Te ves diferente», observó Carmen mientras lavaban los platos después de que los niños se fueron a dormir. «¿Diferente cómo?», preguntó Laura fingiendo inocencia. «No sé, más tú misma, supongo. Como si hubieras recordado quién eras antes de casarte». Esa noche Laura durmió en su cama matrimonial por primera vez desde el martes, pero ya no se sentía como la cama matrimonial sino como su cama, el espacio que había elegido para comenzar de nuevo. Cambió las sábanas por otras completamente nuevas, guardó las fotografías de París en una caja que no volvería a abrir, y se acostó con la satisfacción de quien ha completado una tarea difícil pero necesaria. Soñó con Isabelle Dubois, pero no eran pesadillas sino sueños donde la veía desde lejos, como una figura patética aferrada a un hombre que no sabía amar a nadie más que a sí mismo. En sus sueños, Laura le deseaba suerte a la francesa, porque iba a necesitarla para lidiar con un mentiroso profesional que tarde o temprano la traicionaría como la había traicionado a ella. Se despertó el domingo por la mañana sintiéndose más descansada de lo que se había sentido en años, como si su cuerpo finalmente hubiera encontrado paz después de meses de cargar con el peso de una intuición que se negaba a reconocer. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero ya no la paralizaba sino que la impulsaba hacia adelante, como combustible para la nueva vida que estaba construyendo sobre las ruinas de la antigua. Se vistió con cuidado, no para nadie más sino para ella misma, porque había aprendido que la elegancia es una forma de respeto propio que nadie puede quitarle a una mujer que conoce su valor. El domingo por la tarde Laura llamó al investigador privado para cancelar sus servicios. ¿Ya no necesita las fotografías adicionales?, preguntó el detective con curiosidad profesional. No, respondió Laura con una sonrisa que él no podía ver pero que se transmitía en su voz, ya tengo toda la evidencia que necesito para ser libre. Esa tarde también llamó al abogado para programar una cita para el lunes, no para discutir los términos del divorcio sino para asegurar que sus derechos y los de sus hijos estuvieran protegidos durante el proceso que se avecinaba. No sentía rencor hacia Andrés,
solo una indiferencia que la sorprendía y la tranquilizaba a la vez, como si el hombre que había sido su marido durante 15 años hubiera sido reemplazado por un extraño cuyas decisiones ya no tenían poder sobre su felicidad. Cuando los niños preguntaron cuándo regresaría papá, Laura les dijo la verdad con palabras apropiadas para su edad, que a veces los adultos toman caminos diferentes, pero que el amor de una madre nunca cambia ni disminuye. Esa noche cenaron pizza en el jardín, algo que nunca habrían hecho con Andrés porque él consideraba que comer al aire libre era poco elegante, y Laura descubrió que a sus hijos les encantaba la informalidad tanto como a ella le gustaba la libertad de tomar decisiones sin tener que consultarlas con nadie. Por primera vez en 15 años, Laura se acostó sabiendo que el día siguiente le pertenecía completamente a ella, y esa certeza la llenó de una paz que no recordaba haber sentido jamás. La mujer que había sido víctima había muerto para que pudiera nacer la mujer que era victoriosa. 6 meses después, Laura se encontró en el café de la esquina leyendo una revista mientras esperaba a Carmen, cuando sus ojos se toparon con una noticia que la hizo sonreír con una satisfacción que no había esperado sentir. Empresario mexicano arrestado en París por fraude financiero, decía el titular, y debajo estaba la fotografía de Andrés esposado saliendo de una comisaría francesa. Según el artículo, había estado usando fondos de inversionistas para mantener un estilo de vida lujoso con su pareja francesa, Isabelle Dubois, quien también había sido arrestada como cómplice. Laura leyó cada línea con la fascinación de quien ve cómo el universo ajusta las cuentas de manera más perfecta de lo que ella jamás habría podido planear. Andrés había perdido no solo su matrimonio sino también su libertad, su reputación y probablemente todo el dinero que había usado para impresionar a una mujer que resultó ser tan mentirosa como él. La justicia poética era tan perfecta que Laura tuvo que contener la risa para no atraer miradas curiosas de los otros clientes del café. No sentía alegría maliciosa sino una satisfacción profunda y limpia, como quien ve confirmado que las decisiones correctas siempre traen consecuencias correctas, aunque tarden en llegar. Guardó la revista en su bolso, no como un trofeo sino como un recordatorio de que había salvado a sus hijos y a sí misma de un futuro construido sobre mentiras que eventualmente se habrían desmoronado de manera mucho más destructiva. Carmen llegó 10 minutos tarde, disculpándose por el tráfico, pero se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de Laura. ¿Qué pasó?, preguntó con la preocupación de quien conoce a su amiga lo suficiente para leer cada matiz de su estado de ánimo. Nada malo, respondió Laura sirviéndole café con la sonrisa serena de quien ha encontrado paz en medio del caos. Al contrario, acabo de confirmar que tomar las decisiones difíciles siempre vale la pena. Le mostró la revista a Carmen, quien leyó la noticia con los ojos cada vez más abiertos, alternando entre la sorpresa y una admiración creciente por la intuición de su amiga. Laura, ¿tú sabías que él estaba involucrado en esto?, preguntó Carmen con genuina curiosidad. No sabía los detalles, respondió Laura con honestidad, pero sabía que un hombre capaz de mentirle a su esposa durante años es capaz de mentirle a cualquiera sobre cualquier cosa. La conversación derivó hacia otros temas, pero Laura guardó esa confirmación como un regalo del destino, la última pieza del rompecabezas que cerraba definitivamente el capítulo de su vida pasada. No necesitaba venganza porque la vida se había encargado de servir justicia de una manera más completa de lo que ella jamás habría imaginado. Andrés había destruido su propio futuro con la misma eficiencia con que había destruido su matrimonio, y Laura se sintió más libre que nunca de cualquier rastro de rencor que pudiera haber quedado. Esa tarde Laura recogió a los niños del colegio con la energía renovada de quien ha recibido confirmación de que está en el camino correcto. «Mami, ¿por qué estás tan contenta?», preguntó Diego, su hijo menor, con la percepción natural de los 6 años que detectan cuando los adultos importantes en su vida están en paz. «Porque hoy es un día hermoso y tengo a mis 2 tesoros conmigo», respondió Laura abrazándolos con una intensidad que los hizo reír y protestar juguetonamente. Durante los últimos 6 meses había aprendido a ser madre soltera con una gracia que la sorprendía cada día, descubriendo reservas de fuerza y paciencia que no sabía que poseía. Los niños habían florecido bajo su atención completa, sin la tensión subterránea de un matrimonio moribundo afectando el ambiente familiar, y Laura se daba cuenta de que había sido una mejor madre en estos meses que en los últimos años de su matrimonio. Las noches ya no eran silenciosas y tensas sino llenas de risas, tareas escolares y películas en pijama que se extendían hasta más tarde de lo recomendable. La casa se había convertido verdaderamente en un hogar, no en un escenario donde todos interpretaban papeles que ya no les quedaban. Por primera vez en años, Laura se acostaba cada noche sabiendo que había vivido el día completamente como ella misma, sin máscaras ni actuaciones, sin la necesidad de complacer a alguien que no la valoraba realmente. El viernes por la noche, después de acostar a los niños, Laura se sirvió una copa del vino que había comprado para celebrar su nuevo trabajo como consultora independiente, una decisión que había tomado para tener más control sobre su tiempo y su futuro financiero. Se sentó en el jardín donde las rosas que había plantado con Andrés ahora florecían más hermosas que nunca, como si hubieran absorbido la nueva energía de libertad que llenaba la casa.
Su teléfono sonó con un mensaje de su abogado confirmando que el divorcio había sido finalizado oficialmente esa tarde, y que los términos habían sido extremadamente favorables para ella debido a las circunstancias de la infidelidad y el fraude financiero. Laura leyó el mensaje con una satisfacción tranquila, sin euforia ni amargura, solo con la paz profunda de quien ha cerrado un capítulo difícil para abrirse a posibilidades infinitas. Se quitó el anillo de matrimonio que había llevado durante 15 años y lo guardó en una pequeña caja junto con las fotografías de París, no por nostalgia sino como recordatorio de la mujer que había sido y la mujer en que se había convertido. El jardín estaba perfumado con el aroma de las rosas nocturnas, y Laura respiró profundamente sintiendo como cada célula de su cuerpo se llenaba de una libertad que había olvidado que existía. No era el final de una historia sino el comienzo de 1000 historias posibles, cada una escrita completamente por ella y para ella. Esa noche Laura durmió profundamente y soñó con futuro en lugar de pasado, con aventuras por vivir en lugar de traiciones por sanar, con amor verdadero por encontrar en lugar de amor falso por lamentar. Se despertó el sábado por la mañana sintiéndose como una mujer completamente nueva, alguien que había pasado por el fuego y había salido no solo intacta sino purificada y fortalecida. Desayunó en el jardín mientras los niños dormían, observando cómo el sol nacía sobre su nueva vida como una promesa dorada de días mejores. A los 42 años había aprendido que la venganza más perfecta no es la que se planea sino la que se vive, construyendo una vida tan plena y hermosa que el pasado se convierte en una sombra irrelevante. Andrés había perdido una mujer extraordinaria que lo amaba incondicionalmente, había perdido una familia que lo admiraba ciegamente, había perdido su libertad y su futuro, mientras que Laura había ganado algo infinitamente más valioso. Se había ganado a sí misma. No necesitaba saber qué pasaría con él en prisión, no necesitaba confirmación de que Isabelle lo había abandonado cuando el dinero se acabó, no necesitaba nada de él porque finalmente había entendido que su felicidad nunca había dependido de las acciones de otros sino de su propia capacidad de valorarse y protegerse. El teléfono sonó con una llamada de Sofía desde París, y Laura contestó con la sonrisa de quien ha encontrado paz en medio de la tormenta. ¿Viste las noticias sobre Andrés?, preguntó su hermana con una mezcla de preocupación y satisfacción. Sí, respondió Laura observando las rosas que comenzaban a abrirse con el calor del sol matutino, y me alegra confirmar que tomé la decisión correcta hace 6 meses. La conversación fue breve porque ya no había necesidad de analizar el pasado, solo de celebrar el presente y planear el futuro. Cuando colgó, Laura se quedó sentada en el jardín sintiendo como la brisa matutina acariciaba su rostro como una bendición, y supo con certeza absoluta que había ganado la guerra más importante de su vida, la guerra por su propia dignidad. Los niños despertaron con la energía natural de los sábados sin escuela, y Laura los recibió con panqueques caseros y planes para ir al parque, pequeños placeres que había aprendido a valorar en su nueva vida. Mientras desayunaban, Diego le preguntó si extrañaba a papá, y Laura le respondió con la honestidad apropiada para un niño de 6 años: extraño al papá que creía que era, pero estoy feliz de haber conocido al papá que realmente era, porque eso me permitió protegernos a todos. Sofía, más grande y perceptiva, asintió con la sabiduría prematura de los niños que entienden más de lo que expresan, y Laura se sintió orgullosa de estar criando 2 seres humanos que aprenderían desde pequeños que el amor verdadero nunca viene acompañado de mentiras ni traiciones. El día transcurrió con la normalidad hermosa de una familia que ha encontrado su equilibrio, sin la tensión de secretos por descubrir ni mentiras por sostener, solo con la verdad limpia de 3 personas que se amaban genuinamente y que habían aprendido a construir felicidad sobre bases sólidas. Por la tarde visitaron a Carmen y su familia, y Laura observó con satisfacción cómo sus hijos jugaban con una alegría que no habían mostrado en los últimos años de su matrimonio, como si hubieran absorbido la paz que ella había encontrado y la hubieran convertido en la suya propia. Esa noche, después de acostar a los niños con cuentos que improvisaba sobre princesas que se salvaban a sí mismas y dragones que resultaban ser gigantes de papel, Laura se preparó un baño con sales aromáticas y velas, un ritual de autocuidado que había desarrollado en los últimos meses como manera de honrar la mujer en que se había convertido. Mientras se relajaba en el agua tibia, reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella llamada de Sofía que había cambiado su vida para siempre. No lamentaba ni un solo paso del proceso, ni siquiera los momentos más dolorosos, porque cada uno había sido necesario para llegar a donde estaba ahora, completamente libre, completamente suya, completamente en paz con las decisiones que había tomado. El dolor de la traición se había transformado en sabiduría, la rabia se había convertido en fuerza, y el miedo al futuro había sido reemplazado por una emoción anticipatoria por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Se secó el cabello frente al espejo y vio a una mujer de 42 años que había pasado por el infierno y había salido no solo intacta sino mejorada, como el oro que se purifica en el fuego y emerge más brillante que antes. Sus ojos tenían una profundidad que no habían tenido a los 30, su sonrisa tenía una autenticidad que había perdido durante años de matrimonio insatisfactorio, y su postura tenía la seguridad de quien ha aprendido a confiar completamente en su propia capacidad de tomar decisiones correctas.
Antes de acostarse, Laura salió al jardín una última vez y arrancó una rosa roja perfecta, la misma variedad que había decorado la mesa aquella noche de confrontación 6 meses atrás. Pero esta rosa no era símbolo de venganza sino de renacimiento, no era un arma sino una corona que se colocaba a sí misma como la reina de su propia vida. La llevó a su habitación y la puso en un florero sobre la mesa de noche donde antes había guardado las fotografías que probaban la traición de Andrés, y sintió como el simbolismo cerraba el círculo perfecto de su transformación. Se acostó en su cama, que ya no era la cama matrimonial sino su santuario personal, y antes de quedarse dormida murmuró una oración de gratitud por la hermana que había tenido el valor de hacer esa llamada terrible pero necesaria, por la fuerza que había encontrado en su interior para enfrentar la verdad, y por la vida nueva que había construido sobre las ruinas de la antigua. Durmió profundamente y despertó el domingo sintiéndose como una mujer que había completado la travesía más importante de su existencia, el viaje de regreso a sí misma. El sol entraba por las ventanas como una invitación a vivir plenamente cada momento del día que comenzaba, y Laura aceptó esa invitación con la sonrisa de quien sabe que su futuro está lleno de promesas que solo ella tiene el poder de cumplir. La venganza más dulce es la vida vivida en libertad.